Porque sí, América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo. Nuestra tasa de homicidios cuadruplica la tasa de homicidios mundial, mientras que en el mundo andan por 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros en nuestra región andamos por 20. Y nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo que esta violencia se ha complicado más, que ahora tenemos también ciberdelitos y una violencia mucho más compleja con el crimen organizado. Y nuestra Costa Rica, reconocida por su paz históricamente, enfrentamos tristemente una nueva realidad. Después de ser el país más seguro de la región del Istmo Centroamericano, ahora somos el segundo país más inseguro de la región, después de Honduras. Y si nos vamos y hurgamos un poco acá, entre los cantones, vemos que hay cantones como Limón, Parrita, Matina, Quepos, donde las tasas de homicidio sobrepasan a los países más violentos de la región. Toda esta realidad, además de ser un problema de orden público, está impactando nuestra competitividad, que nos decía ahora la doctora Micaela. ¿Y qué entendemos en el Consejo de Promoción por competitividad? Pues son todos aquellos factores que influyen para que las personas y las empresas puedan desarrollar su potencial, para que las empresas puedan invertir, puedan innovar, puedan expandirse, para que las personas puedan trabajar, puedan desarrollarse profesionalmente, para que nuestros niños puedan ir a la escuela y puedan crecer. Esas condiciones son las que estamos hablando. Es decir, no es solo un concepto económico, tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestras oportunidades, con el entorno que generamos para que las personas puedan desarrollar su potencial. Y toda esta inseguridad está afectando esa competitividad con múltiples factores, pero les voy a mencionar 5. 1. Los costos operativos de las empresas. Perdón, aquí se me pasó, acá. Como ustedes saben, y cualquier empresario que está acá nos puede decir, ¿verdad? La inseguridad implica tener seguros, y aquí tenemos a doña Rosa, especialista en el tema. Implica tener robos por pérdidas, implica pagar seguridad privada. Esa inseguridad también afecta la productividad de nosotros como trabajadores, el talento humano que perdemos en los homicidios, el talento humano que perdemos en las cárceles, pero también el transporte de los trabajadores, el temor de muchas mujeres, y en Costa Rica que necesitamos más mujeres en el mercado laboral, de tener que esperar el bus en una parada y tener miedo de ser asaltada, de tener que pasar un pasillo o una calle no muy transitada. El temor, el vivir con miedo. Estoy segura que si consultara aquí cuántos de nosotros tenemos personas cercanas que han vivido delitos o nosotros mismos, muchos conocemos, y ese miedo nos embarga como trabajadores y nos resta productividad. Pero también impacta las cadenas de suministro y logística, la confiabilidad del transporte de mercaderías, los horarios de entrega, el hecho de tener que ir a algunos lugares que son más peligrosos, y también influye en las decisiones de inversión y de localización de las empresas. También esa inseguridad impacta a los consumidores que cambian los patrones de consumo. Y todo esto tiene un costo, y un costo alto, difícil de medir. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio reciente que publicó, que se llama El costo del crimen y la violencia,
nos dice que para Costa Rica hace una estimación para el 2022, acá estamos, y nos dice que nos cuesta esa inseguridad en costos directos nada más, cerca de 3% de nuestra producción. Para tener una referencia, ese 3% es cerca de la mitad, un poquito más de la mitad del presupuesto que como país dedicamos a la educación. Imagínense los recursos que podríamos liberar. Y algo curioso es que cerca de la mitad de ese costo es costo de las empresas. Ellos consideran el costo público, que es el costo de tener policía, de la seguridad, de sostener el sistema penitenciario, la administración de la justicia, el costo privado de las empresas, que es estos costos de los que estábamos hablando anteriormente, y el costo en capital humano, que es las personas que perdemos en los homicidios y las que están en las cárceles. Esos son costos directos, pero también sabemos que hay muchos costos indirectos. Los impactos psicológicos en las personas, en la sociedad, todos esos costos también están ahí, son difíciles de medir, pero también están impactando en nuestra competitividad. Desde el Consejo de Promoción de la Competitividad, que es un centro de pensamiento en acción integrado por empresas que quieren una Costa Rica más competitiva, que luchan por una Costa Rica más competitiva, y del cual forma parte esta universidad, la ULACIT. En el Consejo hemos venido monitoreando este problema con los anteojos, con los lentes de la competitividad, a través de un instrumento que le llamamos el Índice de Competitividad Nacional. Este índice está compuesto por 6 pilares, que son las primeras cajitas que usted ve ahí. El pilar de instituciones, y ahí está la dimensión de seguridad. Hay otras relacionadas con la transformación de las digitales, las municipalidades, la sostenibilidad. El pilar de infraestructura, que hablaba ahora con doña Rosa también de la conectividad vial, estábamos conversando sobre los accidentes. La adopción de tecnologías de información y comunicación, acceso a internet, a la telefonía celular. La parte de capital humano, la salud y la educación, vista tanto desde la fuerza laboral actual como de la futura, que son nuestros muchachos y niños que están estudiando. Y el dinamismo económico, que incluye temas de exportación de bienes, del sector laboral, del sector eléctrico. Entonces, como les decía, el tema de la seguridad lo hemos estado monitoreando desde la dimensión de seguridad. Esta dimensión de seguridad nos da datos claros, y uno de ellos es, de todas las dimensiones, de las 29 dimensiones, la de seguridad es la que ha tenido el mayor deterioro en los últimos 5 años. Esta dimensión está compuesta por 6 indicadores, incluye asaltos, robos, hurtos, homicidios, tacha de vehículos, robo de vehículos, pero la que más pesa, porque es la expresión extrema de la violencia, es la tasa de homicidios. Esa pesa un 50%. Y como vemos acá, en Costa Rica tenemos algunas dimensiones que nos ayudan a crecer, a poder ir hacia arriba en la competitividad, y nos ha ayudado mucho la parte de la tecnología de información y comunicación. El acceso a internet, el crecimiento del internet fijo, ahí hemos avanzado y Costa Rica logra caminar hacia adelante en competitividad en esos sectores. Pero tenemos otros que están golpeando nuestra competitividad y nos jalan hacia atrás. Y ahí tenemos el sector eléctrico, pero especialmente la seguridad. ¿Y cómo se ha dado ese deterioro? Bueno, esos 6 indicadores que le contaba, yo siempre digo, los revolvemos ahí como en una licuadora y sacamos este índice de seguridad, de la dimensión de seguridad, que tiene una nota de 0 a 100. Estamos en una universidad y la nota que teníamos en el índice del 2021, que está basado en información del año anterior,
era de un 54. Esa era la nota que teníamos como país, 54 de 100 puntos. Ya estábamos mal, ya teníamos un espacio de mejora muy grande, pero hemos tenido un deterioro importante en los siguientes años y esa nota ha bajado hasta un 36 en el índice del 2024 y hemos logrado recuperar un poquito el terreno en los últimos 2 años. Este dato del 2026 es preliminar porque va a estar en nuestro informe de este año. Lo estamos calculando con los datos que en enero publicó el Poder Judicial, pero aún así, vean que todavía la nota sigue muy baja y no logramos alcanzar ni siquiera la nota baja que teníamos antes. ¿Qué más vemos en el índice? Bueno, que la mayoría de delitos han aumentado. El robo de vehículos, los homicidios, tacha, hurtos. 2 han bajado, asaltos, robos. Sin embargo, han aumentado uno que no está aquí, que es la parte de las estafas electrónicas, que según nos informó el OIJ a inicios de este año ha aumentado cerca de un 40%, aumentó entre el 2025 y el 2024. ¿Qué más nos dice el índice? La situación más grave, como les decía, está en la parte de los homicidios. Vean el crecimiento exponencial que tuvimos desde abril del 2022, llegando cerca de inicios del 2024 a una tasa de homicidios de 18 por cada 100,000 habitantes. Esta tasa nosotros la calculamos acumulando los últimos 12 meses, ¿verdad? Cada mes los últimos 12 meses. Y vemos que coincide con el índice por el peso tan importante que tiene, en que hemos logrado bajarla un poco, pero sigue siendo muy alta. Y hay datos muy dolorosos en esta tasa. Bueno, nos dice el OIJ que cerca del 70% de los homicidios del 2025 fueron por ajuste de cuentas, es decir, relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado. Y aquí tenemos a Tania, especialista en el tema. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes de las personas que mueren en los homicidios? Cerca del 70% también, un 68%, son personas entre 18 y 39 años. Es tan doloroso. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes en la violencia. Se ha convertido en la primer causa de muerte, nos dice el INEC. Y la segunda son los accidentes. Y si a eso le sumamos que hemos reducido nuestra tasa de natalidad, tenemos menos niños y cuando crecen nuestros jóvenes los perdemos principalmente por esas 2 causas. Esa inseguridad también está concentrada territorialmente y esto también nos lo dice el índice. Como pueden ver, son principalmente las costas y el puntito rojo que ven en el centro, tristemente el Cantón Central de San José, aquí súper cerca. Son las zonas que tienen los mayores niveles de inseguridad, combinando todos los 6 indicadores que les hablaba anteriormente. Y como pueden ver, por cantones, Garavito, Quepos, San José, Osa, Punta Arenas, Parrita, Limón. Y esto, si ustedes ven el mapa de competitividad, coincide en que las costas también son las zonas menos competitivas de Costa Rica. Entonces caen como en un círculo vicioso, porque al ser más inseguras es más difícil llevar empresas ahí. Si no llevamos empresas y empleo, las personas tienen menos oportunidades y se vuelven más vulnerables a la violencia, a ser contratados por estos grupos del crimen organizado y de nuevo comienza a repetirse el círculo y se vuelven más inseguros y es más difícil. Entonces ahí tenemos en Costa Rica un problema grande. Acá, ¿verdad? El índice nos permite verlo claramente. En el 5º informe de competitividad nacional que presentamos en noviembre pasado,
el Consejo de Promoción de la Competitividad propuso una hoja de ruta en el Plan Estratégico Nacional del Ministerio de Planificación. Ellos incluyeron metas al 2030, 2040, 2050 para que Costa Rica pueda aumentar esa competitividad. Entonces lo que hicimos nosotros es decir, bueno, ¿qué indicadores tenemos que mover? ¿Cómo podríamos hacer para alcanzar esas metas que nos propone Mideplan? Y entonces se tomaron 70 indicadores y comenzamos a modelar uno por uno para ver cómo logramos eso. Y uno de esos indicadores es la tasa de homicidios. Y nuestra aspiración, la meta, que ojalá tengamos como país, es poder reducirla, poder llegar en el 2030 al menos a lo que teníamos en el 2020 y poder ir bajándola y bajándola hasta llegar en el 2050 a lo que teníamos a inicios de los años 90. A inicios de los años 90 Costa Rica tenía esa tasa, 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, cerca del promedio mundial. Y se proponen algunas claves de implementación para poder lograr este objetivo. Quiero cerrar ya con algunas ideas sobre este impacto de la inseguridad en la competitividad. Y la primera es que la inseguridad es un problema de orden público, pero además es un tema esencial en el clima de negocios y en la competitividad. Y recordemos la definición, son esas oportunidades que estamos creando para que la gente pueda desarrollar su potencial. Los estamos minando. Segundo, se convierte en un factor crítico para el desarrollo empresarial, que es el título de esta charla. Cuando las empresas tienen su ecuación de riesgos y incluyen los riesgos operativos, el riesgo reputacional, el riesgo financiero, el riesgo de tipo cambio, que es un tema actual, hay que sumarle también el riesgo en seguridad. Y ya entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como en su último informe, es el comunicado que hizo sobre el artículo 4, la OCDE, ya le han dicho al mundo, en Costa Rica un factor de riesgo es la inseguridad y eso puede impactar la inversión, el turismo. Ya en el mundo, ¿verdad? Las empresas están avisadas. Y entonces las empresas locales también tienen que incluir eso como un factor de riesgo más. El otro tema, es posible que si reducimos esa inseguridad podamos mejorar la competitividad, mejorar la productividad de los trabajadores. Por supuesto, requiere coordinación, gobierno, sector privado, empresas. Y sobre eso, ¿verdad? Se habló mucho en campaña, se va a conversar más en los próximos paneles. No es el tema de esta charla, pero es un elemento que está ahí. Y hay un tema que en el Consejo hemos visto que es crítico y es reducir esas desigualdades que tenemos como país. Costa Rica es un territorio súper pequeñito y es increíble cómo la producción está concentrada aquí, en el centro del país, y las costas y las fronteras con muchísimo menos oportunidades. Somos de los países más desiguales del mundo en desigualdad de ingreso. Y esa desigualdad está muy relacionada con las oportunidades que tenemos en el territorio. Y en el índice de competitividad nacional ustedes podrán ver 125 indicadores relacionados con ese tema. Las costas y las fronteras con más problemas de calidad de la electricidad, las costas y las fronteras con más problemas de conectividad, las costas y como veíamos ahora, con más problemas de seguridad. Y entonces surgen cosas como que en La Cruz, en Guanacaste, por ejemplo, ningún niño está recibiendo, de preescolar, está recibiendo clases de inglés. Pero los niños de Montes de Oca y de Moravia, cerca del 77% reciben clases de inglés.
Entonces, no es solo la inseguridad que tenemos ahora, que proviene en gran parte de esa desigualdad, sino que la estamos sembrando también hacia futuro. Los chiquitos que están teniendo el idioma, y así les puedo hablar de currículo completo, de informática, de muchas materias más, tienen más posibilidades de tener ingreso a futuro, y los otros se nos están quedando rezagados. Si se nos quedan rezagados, en el futuro son vulnerables para que los contrate los grupos criminales, si ellos no ven esas oportunidades. Entonces el tema de las brechas en oportunidades, en desigualdad, para el Consejo de Promoción de la Competitividad es sumamente importante para reducir esta violencia que tenemos como país. Y concluyo diciendo que desde el CPC tenemos toda nuestra anuencia a aportar toda la información que podamos para poder avanzar en esta ruta. Quiero ser positiva y quiero pensar que podemos volcar estos números, que podemos mejorar, y para eso es parte de lo que estamos aquí hoy. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en el Summit de Negocios y Competitividad, segunda edición, que es presentado por ULACIT y el Consejo de Promoción de la Competitividad. Síganos en redes sociales como ULACIT y CPC. Nos encontraremos en la próxima oportunidad.